Se llamaba Saulo. Este nombre viene de Saúl. ¿Quién era Saúl? Fue un rey orgulloso que persiguió a David, el siervo santo de Dios. Como Saúl, Saulo fue también perseguidor. ¿De quién? De un descendiente de David llamado Jesús de Nazaret. ¿Perseguidor de Jesús? Imposible. Aquel impostor había muerto. ¡Eli! En efecto, aquel nazareno había sido ajusticiado por los romanos poco antes. Se proclamaba hijo de Dios y los judíos enfurecidos exigieron su muerte. Sus escasos discípulos, huidizos al principio, atraían ahora numerosos adeptos. Las autoridades romanas les ignoran, las judías no. Ven con temor propagarse la odiada superstición del crucificado. En aquel momento crucial, el mayor peligro para la religión naciente era Saulo. Había participado en la cruel lapidación del primer mártir, Esteban, y planeaba acabar con los cristianos allá donde los encontrara. ¿Por qué ese furor? ¿Quién era realmente ese Saulo? Había nacido hacia el año 8 en Tarso, capital de la región de Cilicia, en la actual Turquía. Tarso era culturalmente griega y políticamente romana. Bajo este arco, en el año 41 a.C., se encontraron por primera vez Marco Antonio y Cleopatra. Saulo era un judío de la diáspora, uno entre la multitud de los que habían abandonado Israel y vivían dispersos por aquel vasto imperio. Tengamos en cuenta que los judíos representaban cerca del 10% de todo el imperio romano. Hablamos de 70 millones y hablamos de unos 6 millones de judíos. Ya en la época de Esdras y Nehemías, cuando volvieron de Babilonia, se construyeron a lo largo del imperio, de toda la cuenca mediterránea, sendas sinagogas. Pablo era judío hasta la médula, pero hablaba griego, la lengua más culta de entonces. Gozaba de la ciudadanía romana, lo que le da derecho a circular libremente por todo el imperio. Conoce pues las tres principales culturas de su tiempo. Esta apertura le predisponía a una extraordinaria aventura universal. Este personaje viene de Tarso a Jerusalén a estudiar las letras, la Torá, la formación teológica de uno de los más grandes maestros fariseos de la historia, que viene de la estirpe de Hillel el Viejo, el anciano, y se llama Gamaliel. Pablo ha vivido allí en Jerusalén desde la adolescencia, ha estudiado con un gran maestro, Gamaliel, de un enorme prestigio, y naturalmente ha oído hablar de que un tal Jesús de Nazaret ha predicado determinadas cosas y que tiene sus seguidores. Saulo recibió pues una educación mucho mejor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Pero estos tuvieron como maestro al mismo Jesús, recibiendo así una educación divina. Saulo no la tenía todavía, y por eso, como la casi totalidad de los fariseos de su época, no entendía bien las profecías acerca del Redentor. Proclamar un Mesías crucificado era un auténtico escándalo para muchos judíos. ¿Cómo podía el Mesías, que iba a traer paz y libertad al pueblo de Dios, cómo podía morir en el suplicio de una cruz romana? Pensaron incluso que eso era una blasfemia. Pero él había leído las Escrituras, se había formado, era judío celoso también en la práctica de la ley. Dice que pertenecía a la secta de los fariseos, y todo eso se puede considerar una preparación para lo que ocurrió en el camino de Damasco. Y tanta confianza tendrían en él las autoridades que le envían a Damasco para que
aprese y lleve a la cárcel a aquellos que confesaban, que naturalmente eran judíos en su mayoría, que confiesan que Jesús es el Mesías. Iba a Damasco respirando muerte con cartas de los jefes judíos para prender a los cristianos. ¿Acabarían martirizados como Esteban? Eso parecía, pero... De repente, hacia mediodía, me envolvió un gran resplandor del cielo. Tan fulgurante era esa luz que cayó al suelo fulminado, ciego. La luz del mundo es lo primero que Dios hace y se proclame como tal. Yo soy la luz del mundo. Esa luz cegó a Pablo, lo cegó. ¿Y qué le cegó? Le cegó principalmente toda la suciedad de sus ojos. Le dejó ciego para dejar de ver lo que no tenía que ver. Eso no lo puedes volver a ver, y menos aún producir. Lo que vas a ver de ahora en más, Pablo, cuando yo te reitere tu vista, será un mundo que verás a través de mi luz. Una luz que tú tendrás que transmitir. ¿Qué luz era esa? ¿Qué es lo que vio? Uno se atreve a afirmar que fue el descubrimiento del amor de Dios, que se había manifestado de manera impresionante, inaudita, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se rindió, indudablemente, dio la vuelta, quedó completamente transformado en su existencia. Ciego, postrado en tierra, oyó del cielo una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la cabeza que gritaba por el sufrimiento en sus miembros. Saulo comprendería así que Cristo y sus fieles forman un cuerpo, un organismo vivo que es la Iglesia. Pablo no está persiguiendo a Cristo porque no lo conoce, persigue a los cristianos. Persiguiendo a los cristianos, persigue a Cristo. Entonces Cristo se identifica con su Iglesia. Es un aspecto muy interesante que siempre estará presente en todos los escritos de Pablo. La Iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pregunta entonces. Está ya dispuesto a obedecer. El lobo se transforma en oveja, el perseguidor en predicador. Cuando nada veía, vio a Jesús. El orgulloso Saulo se convierte en el humilde Pablo. Paulus, en latín, significa poco, insignificante. Soy el más pequeño de los apóstoles, dirá. Pero Dios exalta a los humildes y llegará a hacer de él una de las estrellas más brillantes del firmamento cristiano. De momento, el Señor le manda ir a ser curado e instruido por Ananías en Damasco. Allí, el nombre mismo de Saulo evocaba peligro mortal para los cristianos. Debió llamar mucho la atención que aquellos mismos a los que iba a justiciar fueron los que le acogieron. Lo consideraron hermano suyo, lo introdujeron en el conocimiento de Cristo, le acompañaron a las celebraciones litúrgicas, de manos de ellas recibió el bautismo. Cristo resucitado salió al encuentro de Pablo camino de Damasco y el Cristo Iglesia lo acogió y ya no abandonaría este encuentro doble, personal con el Señor y con la Iglesia. Es precioso, por ejemplo, cuando él, después de su conversión, va a Damasco, allí tiene ese encuentro con Ananías y la comunidad cristiana de Damasco, y posteriormente él se retira a Arabia, al desierto. Se entrega a la oración y a la mortificación antes de iniciar su apostolado. Vuelto a Damasco, predica sin miedo. Suscita una oposición feroz. Prudentemente, para salvar su vida, se descuelga de noche por la muralla de la ciudad y huye. ¿Huir? ¿Hacia dónde? Se pone en camino hacia Jerusalén. Allí están Pedro y algunos apóstoles.
después de haber sido catequizado en Arabia y Damasco, baja a Jerusalén porque quiere conocer de primera mano de Pedro la tradición sobre Jesús. Y 15 días con Pedro dieron para mucho. San Pablo sabe muy bien que hay una autoridad en la Iglesia constituida y que esa autoridad es la que interpreta los acontecimientos de la vida de Jesús. San Pablo no se inventa el papado, San Pablo no se inventa los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, porque son datos. Pedro, la Eucaristía, el bautismo, los ha recibido de la primerísima tradición. Pablo bebe de la fuente misma de los apóstoles la doctrina de Cristo. Está comenzando la tradición oral. Es decir, el apóstol San Pablo se sabe portador de una tradición que él no ha inventado. Yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido. A su vez, insiste en la necesidad de permanecer fiel a lo recibido, como él a su vez es fiel en la transmisión de lo que le ha sido entregado. Tras esa intensa formación apostólica en Jerusalén, debe de nuevo huir precipitadamente. Algunos judíos helenistas intentan matarle. Regresa entonces a Tarso de Cilicia, su ciudad natal. Allí permaneció un tiempo hasta que Bernabé fue en su busca y le llevó a Antioquía de Siria. Era esta una ciudad importante en la que residía una floreciente comunidad cristiana. Para entonces Pablo es ya un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo. Anuncia el Evangelio con poder. Después de su bautismo en Damasco, ha ido recibiendo los otros sacramentos: la imposición de manos o confirmación, la penitencia y la Eucaristía. A partir de entonces predica la importancia de la Eucaristía como constitutiva del ser de la Iglesia. ¿El pan que partimos no es acaso comunión con el Cristo? En Antioquía va a iniciar el primero de sus célebres viajes. ¿Fue un impulso personal? ¿Cómo ocurrió? Estaba la comunidad de Antioquía, la iglesia de Antioquía, en oración, y el Espíritu dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que yo le voy a enviar. Es decir, los viajes de Pablo, que son lo más característico quizá de nuestra visión de Pablo, no son una originalidad suya. Es presentado como una misión eclesial. La iglesia envía a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio. Con Bernabé empieza su primer viaje misional. Zarpan de Antioquía, recorren la isla de Chipre. Luego predican por diversas poblaciones del sur de la actual Turquía: Atalía, Perge y Antioquía de Pisidia. Allí Pablo da un paso arriesgado. Ahí se da cuenta, dice: los judíos me están poniendo dificultades, me voy a dirigir a los romanos. Tiene un éxito extraordinario. Se convierten muchísimas personas, tanto es así que los judíos empiezan a tener envidia y obligan a San Pablo a irse. Entonces San Pablo se va a Iconio, luego va a Listra, y en Listra empieza a predicar y tiene tanto éxito que los magistrados de la ciudad están a punto de sacrificarle un buey, le traen una vaca porque piensan que él es Hermes y Bernabé es Júpiter, y ahí tienen un éxito extraordinario entre los paganos. Y tienen que venir judíos de las proximidades para levantar a la gente. Entonces, el mismo sitio donde estaba, el mismo día estaban dispuestos a ofrecerle un sacrificio, a los pocos lo apedrean y lo dejan casi muerto. Es llevado a un descampado hacia las afueras y prácticamente es tirado a un basurero y dejado allí medio muerto, creyendo que ya estaba muerto, ¿no? Pero sus discípulos, sus compañeros, ¿no?, le ayudan, le levantan, ¿no? Y entonces él insiste en seguir a las ciudades más próximas para continuar predicando el Evangelio, ¿no? Y es cuando dice esa frase tan bonita que viene en los Hechos de los Apóstoles: hay que pasar muchos padecimientos para entrar en el reino de los cielos. Tras su accidentado paso por Iconio, Listra y Derbe, Pablo regresa al punto de partida.
Le acompañan Bernabé y Marcos, futuro evangelista. En cada ciudad, a pesar del peligro, seguirá dirigiéndose primero a la sinagoga. Se encontró con una gran oposición que nosotros conocemos a lo largo de la historia de Israel, pero también de la historia del cristianismo. Las oposiciones a las nuevas ideas, eso hay que demostrarlo. Pablo tuvo una gran oposición, pero ciertos judíos le siguieron y tuvo un buen equipo. Igualmente se dio cuenta de que muy pocos de Israel le seguían. Comprendió que su mensaje estaba a los gentiles y fue alternando poco a poco en su viaje misionero, primero en la sinagoga, porque él mismo lo dijo. Al judío primeramente. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Tras esa primera gira apostólica de casi 3 años, regresa a Antioquía. Encuentra a los cristianos inmersos en una dura disputa acerca de la circuncisión. ¿Debían circuncidarse los paganos convertidos al cristianismo? Los cristianos de origen judío, los llamados judaizantes, lo exigen. Eso supone aceptar los ritos mosaicos, entrar en la vida y en la ley de Israel. Pablo se niega. Urge una decisión. De ella depende que la Iglesia naciente sea realmente universal. Se reúne pues en Jerusalén el llamado Concilio de los Apóstoles. Este define que no había que imponer a los paganos convertidos las normas del judaísmo. Lo único necesario era ser de Cristo y vivir con Cristo según sus palabras. Siendo de Cristo eran también de Abraham y de Dios. De vuelta a Antioquía, tras el concilio apostólico, Pablo inicia su segundo viaje misional. ¿Qué lo provoca? Vamos a ver a los cristianos de nuestras comunidades, a ver cómo están. Y entonces ya va por tierra, pasando por Tarso, recorriendo Turquía y visitando esas comunidades que ha formado en el primer viaje. Va fortaleciendo en la fe las iglesias fundadas en su primer periplo. Se desvive para que crezca la semilla que plantó. Pablo es un pastor ejemplar, porque él de alguna forma acomete lo que se llama la plantatio ecclesiae. Él planta la iglesia, él siembra la iglesia, él va creando comunidades por doquier, y entonces no solo las crea, sino que luego las cuida, está preocupado de ellas, hasta el punto que llora cuando le llegan algunas noticias, digamos así, un poco dolorosas, de las comunidades, de divisiones, de a veces algunos cristianos que se van, en fin. Pablo no solo construye, no solo siembra, sino que cuida y riega estas comunidades cristianas que Dios le ha encargado. Comunidades para las cuales Pablo es su padre. Y de hecho, precisamente a los Gálatas se lo dirá. Tenéis muchos preceptores, pero solo yo os he engendrado. Es capaz de establecer con sus cristianos una relación de fraternidad, una relación paterno-filial, que nos dice mucho de la personalidad de Pablo. Ayudado por Silas, recorre las iglesias de Siria y Cilicia. En Listra se les une Timoteo. Luego pasan a Galacia y Frigia, fundando nuevos núcleos cristianos. Predica en las plazas, en los anfiteatros y en las sinagogas. Y mientras unos se hacen discípulos suyos, otros se amotinan, le maldicen y apedrean. La persecución arrecia, pero la contradicción exalta su fe. Encuentra a Cristo en su debilidad. En un mundo en donde la debilidad es sinónimo de pérdida, sinónimo de cobardía, sinónimo de falta de seducción, Pablo comprende que en la realidad del reino de los cielos, en mi debilidad me fortalezco. Es decir, en la medida de que yo voy debilitándome en términos humanos, cada vez más me voy fortaleciendo en términos espirituales. Mientras que él va ganando humildad, su fortaleza crece. Mientras él va ganando paciencia, su fortaleza crece. Mientras él va ganando amor, su fortaleza crece.
Con esa fortaleza, el tenaz misionero sigue predicando hasta el extremo occidental de Asia Menor y llega a Tróade. Allí una visión sobrenatural hace cambiar drásticamente sus planes. Ha sonado la hora elegida por Dios. El Evangelio va a hacer su entrada en Europa. Cuando hablamos de las misiones, en una parte Pablo se podría haber tentado de ir a donde sinceramente les sea más cómodo. Sin embargo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Es decir, estaban esperando una señal que les diga dónde ir. Y la señal viene cuando se le muestra en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión comprendió cuál era su dirección. Atraviesa el mar y llega a Filipos, al norte de la actual Grecia. San Lucas cuenta que cuando el Evangelio hizo su entrada en Europa, la primera en bautizarse fue una mujer llamada Lidia, en Filipos. San Pablo, como Jesús, contrariamente a las costumbres de la época, dialoga con las mujeres. Ellas serán un factor fundamental en la propagación del cristianismo. En Filipos será azotado y enviado nuevamente a un calabozo. ¿Cuál fue su delito? Este judío alborota al pueblo y propaga costumbres que no podemos aceptar los romanos. ¿Qué costumbres son esas? Pablo en la carta a los romanos nos dibuja una situación del Imperio Romano del siglo I francamente digna de compasión. Dice: los hombres no han sabido reconocer a Dios aun pudiéndolo hacer por las obras de la creación. Y entonces resulta que en vez de adorar al Dios verdadero se han creado diosecillos, se han creado ídolos. La idolatría provocó una situación tal del hombre que Dios lo entregó a sus apetitos desordenados, ¿no? De manera que de la idolatría, dice Pablo, se pasa a la homosexualidad generalizada. Y insiste en esta cuestión. Habla tanto de la homosexualidad masculina como de la homosexualidad femenina. Es la única vez en la Biblia que se habla de la homosexualidad femenina, concretamente, ¿no? Los hombres ardieron en deseos, entre ellos las mujeres también, pervirtiendo, por así decirlo, el uso natural. De ahí, dice Pablo, se derivan todos los demás vicios, todos los demás pecados, ¿no? De manera que nos dibuja una sociedad realmente necesitada de redención. Por lo tanto, no tan diferente de la nuestra. La predicación de la virtud de la pureza, la castidad y la fidelidad en el matrimonio choca en el mundo pagano. También resultaba escandalosa la recomendación paulina del celibato. Desde muy temprano, desde las epístolas de Pablo, en la primera a los Corintios 1:7, cuando Pablo dice que es mejor permanecer célibe que casarse, vemos una corriente en la primitiva cristiandad que valora el celibato y la continencia sexual, la castidad sexual, por encima del matrimonio. Un ejemplo que adquirió aire de leyenda es el de Santa Tecla. Era una rica joven llamada Tecla que estaba a punto de casarse cuando oyó a Pablo predicando y entendió que eso significaba que no debía casarse, que debía permanecer célibe. Y causó un tremendo disgusto a su familia, a su madre, al novio con el que se suponía iba a casarse. Y la leyenda dice que fue condenada a muerte, pero salvada milagrosamente en 2 ocasiones. El celibato apostólico era solo una vocación para una minoría, pero la integridad moral era para todos. El aspecto por el que son reconocidos públicamente los cristianos es por su integridad moral, que evidentemente despierta las envidias de sus contemporáneos paganos, que no eran capaces de llevar adelante una vida honrada y limpia. La fe de Pablo es exigente. Creer en Cristo supone hacer su voluntad. Vivir con Cristo, identificarse con Él, ser otro Cristo. Eso supone sacrificio,
algo muy unido a la liturgia, al culto. Toda la vida es una liturgia, toda la vida es culto, toda la vida es un sacrificio, toda la vida es una ofrenda a Dios. Y esto es lo que él llama el culto espiritual, es decir, algo que tenemos que tener en cuenta todos los cristianos. Mi vida, desde la mañana hasta la noche, todos los días y todos los días de mi vida, es una ofrenda a Dios, una entrega a Dios, un morir por Cristo. La religión que predica Pablo integra magistralmente liturgia y teología. Encontramos ya esto en Pablo, que es un teólogo y filósofo. Cuando él habla de los ritos cristianos, como la Cena del Señor y el bautismo, él los teologiza, les da una fuerte significación teológica. El bautismo es morir con Cristo. La Cena del Señor es identificarse con la muerte de Cristo. No es solo un rito, tiene un significado, y un significado que te lleva al corazón de la teología cristiana. Pablo es liberado de modo extraordinario de la cárcel de Filipos. Seguirá su camino hacia Tesalónica, capital de Macedonia. Nuevamente aquí su predicación suscita las envidias de los judíos. Recurren a la misma estratagema utilizada ante Pilatos contra Jesús: convertir el odio religioso en acusación política. Ante los magistrados gritan: estos actúan contra los decretos del César y dicen que hay otro rey, Jesús. Logra salir de allí y encamina sus pasos hacia Berea. Pablo y Silas están yendo a Berea, y en Berea van a la sinagoga, y Pablo declara que los judíos de Berea son más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñan lo que Pablo dice en la Escritura. Es notable. ¿Qué pudo haber dicho Pablo que hay que escudriñar? Habrá repartido la Escritura de memoria y habrán dicho, dice lo mismo. Lo que Pablo ha hecho allí en Berea es enseñar de una manera su interpretación de los entredichos y los entresijos de la Escritura hebrea, mostrando, según su revelación, que él está representando al Mesías auténtico de Israel y del mundo. Los judíos de Berea escuchan a Pablo, examinan la Escritura y, comprobada su interpretación, dicen, así es, y creen. Y muchos creyeron, y él los llamó nobles, pero había otros en Tesalónica que solamente escuchaban y no iban a la Escritura para ver qué había dicho. En Pablo vemos a la Iglesia interpretando la Biblia según la inspiración del Espíritu Santo y la tradición apostólica. Obligado a huir de Berea, toma el camino de Atenas. Atenas no tenía gran importancia política o mercantil, pero era el centro intelectual más famoso del mundo. Paseando por sus monumentos, Pablo quedó conmovido por el culto idolátrico que allí se vivía. Los templos de Atenas eran obras de arte magníficas. Pero tras su belleza, Pablo descubría las tinieblas del paganismo. El apóstol proyectará sobre ellas una luz nueva. Él va a encontrarse, sobre todo en el segundo viaje, ya directamente encaminado a los paganos, con la gran filosofía y sabiduría griega. En esta época estamos en la época del epicureísmo, del estoicismo, y entonces él, ya en Atenas, recordemos aquel famoso discurso del Areópago, va a tener que dialogar con la sabiduría griega. Y lo hizo así. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es un texto magistral de cómo Pablo se adapta a una mentalidad helénica, y en esa mentalidad, hablando del Dios principio de todas las cosas, del Dios desconocido, introduce el mensaje específicamente cristiano, que es la persona de Jesús y el misterio de su muerte y de su resurrección. Así, al mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Pocos mensajes podían ser más desagradables a los filósofos griegos que los de la resurrección corporal y el juicio. Aún así, algunos creyeron juntándose con él. En la apasionante vida del apóstol hay algunos episodios decisivos. Uno fue la predicación en Atenas, aquel darse cuenta de que el misterio de la cruz de Cristo, por mucho que se intentara traducirlo de manera que la gente lo entendiera, aquellos curiosos atenienses, seguía siendo un misterio, un escándalo para unos, una locura para otros, pero para el creyente, el que acogía ese anuncio por la gracia de Dios, era la sabiduría de Dios, era la fuerza de Dios. Yo creo que Pablo a partir de entonces centró más su predicación en el aspecto de la cruz del crucificado resucitado. ¿Iba a predicar ese mensaje sublime en ciudades famosas por sus malas costumbres? ¿También en Corinto? También en Corinto, porque pensemos que en Corinto entra por las clases más pobres. Los primeros cristianos de allí, de la comunidad de Corinto, son los cargadores y descargadores del puerto, gente muy humilde, ¿no? Pero ahí es donde va él a fraguar la gran sabiduría de la cruz. Yo quiero a un Cristo y este crucificado. Esta es la sabiduría que va a defender Pablo y que va a ser la fuerza de la cruz para vencer a todo tipo de mal y de sabiduría. En su caminar por tierras helénicas, Pablo ha tropezado con la incredulidad ante la noticia de un crucificado que resucita. Hará pues hincapié en el testimonio reciente de quienes, como los apóstoles, le vieron y conversaron con él después de su muerte. Cuando se habla de la resurrección de Cristo, el texto dice que Cristo se apareció a Pedro y se apareció a los 12. Y la palabra griega que usa es una expresión especial del Antiguo Testamento, utilizada en la traducción griega del Antiguo Testamento cuando Dios se aparece a Israel, a Moisés o a uno de los profetas. Así pues, tenemos el lenguaje de una teofanía, de una aparición de Dios. Y ahora se dice de Cristo que ya como resucitado se ha aparecido, como en el Antiguo Testamento, a Pedro, a los otros apóstoles y a las mujeres. La experiencia de la resurrección demostró desde los principios cristianos que Dios había exaltado a Jesús sobre los cielos y le había dado el nombre de Kyrios, el nombre de Señor, que está sobre todo otro nombre. Este es un pequeño credo o confesión, un pequeño himno que Pablo cita en sus cartas a los filipenses. Pero tal vez lo que más desconcertó a sus oyentes fue su anuncio de que todos nos veremos implicados personalmente en la resurrección. Pablo y los demás cristianos la afirman de Cristo, fundados en la experiencia de los que se encontraron con él resucitado, y la afirman además como primicia, como el primer momento de la resurrección de todos nosotros. Cristo resucitó como primogénito de entre los muertos. Y empieza a hacer una catequesis sobre la resurrección, utilizando imágenes, lo que sembramos en muerte resucita en vida, del mismo modo que se siembra en la tierra y lo que se siembra se descompone, pero viene una espiga. En Corinto permanece año y medio y funda una nueva iglesia. Desde allí escribe la primera carta a los tesalonicenses. En ella descorre el telón del más allá. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que ya han muerto, para que no estéis tristes como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a los que murieron. En esta carta tenemos lo que se podría decir la primera definición del cielo. Después de exhortarles a la vigilancia, el apóstol les dice
estaremos siempre con el Señor. Este es el deseo que mueve todo el actuar, todo el pensar del apóstol San Pablo. Regresa después a Antioquía pasando por Éfeso. En barco alcanza Cesarea Marítima en Palestina y sube a Jerusalén a saludar a la iglesia. Desde allí regresa a Antioquía. Sería el año 53. Desde Antioquía inicia su tercer viaje misional. El apóstol se encamina seguramente por tierra a Éfeso, la gran metrópoli comercial y cultural de Asia Menor, nudo de comunicaciones entre Oriente y Occidente. Allí Pablo es solo uno entre miles de visitantes. La mayoría acude para comprar o vender productos. Muchos se detienen a honrar a la diosa Artemisa. A pesar del ambiente poco propicio, Pablo exulta. Una puerta grande se ha abierto ante mí. Aprovecha la variopinta corriente de peregrinos para propagar el Evangelio. Los comerciantes le escuchan y vuelven a su tierra convertidos. Allí, a su vez, difunden el nombre de Jesús. Pablo persevera predicando en Éfeso más de 2 años y el éxito es grande. San Lucas comenta satisfecho: todos los habitantes de Asia, judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. No fue una labor fácil. La superstición y las artes mágicas proliferaban en la capital de Asia Menor. Tanto que los libros de magia eran conocidos como libros efesios. Para liberarles de la superstición, Pablo realizará numerosos milagros en nombre de Jesucristo. Él es el único Dios con poder verdadero. En muchos casos también San Pablo hace milagros para facilitar la conversión, pero en otras circunstancias es la propia grandeza del mensaje evangélico. En un mundo donde la persona estaba vacía, sola, desarmada, donde la religión no satisfacía en absoluto, el dar esperanza, el dar amor, el generar una comunidad, eso llena y hace que no solamente convenza, sino que se sea capaz de dar la vida por esa doctrina nueva. La atracción, el magnetismo de Pablo, no solo fluyen de su elocuencia, de su mensaje o de sus milagros. Impacta también su coherencia de vida, su ejemplo de virtud. Creo que esto es de gran importancia, porque cuando hablamos del apóstol San Pablo no solo hablamos de una enseñanza, las enseñanzas se pueden contener en los escritos, sino hablamos de personas que primero han hecho vida, lo que después han comunicado en forma de enseñanza. Ha enseñado que ante Dios no hay diferencia entre judíos o griegos, hombres o mujeres, esclavos o libres, y practica lo que dice. Fijaos, por ejemplo, cuando escribe a Filemón y le habla de Onésimo, este esclavo que ha conocido en la cárcel, y le manda a su amo rico para que no solo le acoja como un cristiano y como uno igual que a él, sino que le libere. Podríamos decir, en una terminología que entendiéramos más nosotros, todos los bautizados tenemos la misma dignidad. Ese tipo de afirmaciones de Pablo son las que luego harán posible una civilización como la europea. Se tardará siglos todavía en abolir la esclavitud. Pero, desde luego, esa afirmación de Pablo es una semilla que con el tiempo, sin que Pablo lo busque directamente, porque Pablo no es un revolucionario desde el punto de vista social, es todo lo contrario, lo que busca es que las personas conozcan a Cristo, y precisamente para eso se hace todo a todos. Esa igualdad ante Dios choca en una civilización donde la esclavitud era políticamente correcta. Pablo vuela por encima de su época. Está ya anunciando una nueva era, la del mandato nuevo del Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso va a desarmar las cadenas de este mundo, las cadenas de la esclavitud, la cadena de las cadenas del mal, las cadenas del racismo, las cadenas de la explotación del hombre por el hombre. Y estamos hablando de un imperio romano que parecía que no iba a caer, y el imperio romano cayó.
Pero la fe y la esperanza y el amor perduraron hasta hoy y seguirán perdurando. Y ahí viene el famoso himno de la caridad, que es un texto extraordinario donde dice San Pablo: aunque conociera todas las lenguas, aunque entregara mi cuerpo a las llamas, aunque fuera el más sabio de los hombres y no tengo caridad, no soy nada. Y va definiendo la caridad es afable, es magnánima, es humilde, servicial, etc. Es una maravilla. Y termina la fe. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza pasarán, la caridad no pasa nunca. En el fondo, porque la caridad es Dios mismo que ha sido derramado en nuestros corazones. Este anfiteatro de Éfeso, capaz para 25.000 espectadores, fue escenario de la célebre revuelta de los plateros. Vendían estatuillas de Artemisa, la diana de los latinos. Su templo, hoy desaparecido, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A esa diosa se le atribuía la fecundidad y su culto solía acompañarse de orgías. Pablo fulmina la idolatría y eso amenaza con arruinar su lucrativo comercio. Se amotinan pues al grito de «Grande es la Diana de los Efesios». Pablo hubo de huir, pero la diosa había perdido la batalla. La mayoría de los efesios se convertiría al dios de los cristianos. Pablo huyó hacia el norte. Después de atravesar Macedonia, descendió de nuevo a Grecia, probablemente a Corinto. Desde allí escribió la célebre epístola a los romanos. La carta a los romanos es el gran escrito de Pablo, considerado por la Iglesia como la carta magna del apóstol de las gentes, en el que trata los grandes temas que preocupaban a los cristianos de la primera comunidad de la Iglesia, donde Pablo explica a todos los cristianos de todas las épocas que la vida cristiana es un culto racional, es un culto espiritual. Es ahí donde nos dice que tenemos que hacer de nuestra propia vida un sacrificio vivo, agradable a Dios. De Corinto quiere ir a Jerusalén, pero avisado de una conjura judía, vuelve sobre sus pasos, atraviesa de nuevo Macedonia y en Filipo toma un barco hasta Tróade. Después, pasando por las islas de Mitilene, Quíos y Samos, llega a Mileto. Aquí pronunció un emotivo discurso a los ancianos de la Iglesia. Lloran al oír que no volverán a ver su rostro. El Espíritu le había advertido los peligros que le esperaban en Jerusalén. De Mileto zarpa hacia Cos, Rodas, Pátara, Chipre, Tiro y Cesarea. Allí el profeta Ágabo le advierte: en Jerusalén serás atado de pies y manos. Sus amigos intentan persuadirle: no vayas. Pablo les replica: ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Jesús había dicho que el discípulo no es mayor que el maestro y que si él había sido perseguido, también lo serían sus seguidores. Y él recibe la revelación que este seguimiento lo llevará a que se cumpla la Escritura. En mi nombre serán perseguidos. En mi nombre os vituperarán en muchos lugares. Os echarán de los concilios. En mi nombre podéis perder también la vida. Pero el que se afane en guardar la vida, dice el Señor, la perderá. Es Pablo que entonces sigue adelante y desecha la posibilidad de guardar su vida. En ese contexto San Pablo habla de las persecuciones, de los naufragios. Es un texto muy bonito porque dice: ¿son ministros de Cristo? Voy a decir una locura. Yo, mucho más que ellos. Más en trabajos, más en prisiones, en palizas, inmensamente más. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 latigazos. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado. Naufragué 3 veces. He pasado en los abismos del mar un día y una noche. Esto es orgullo. Algunos dicen que orgulloso es, cómo presume. No. Es simplemente defensa de su apostolado y afirmar de alguna manera que entre Jesús y él hay una continuidad y que si Jesús sufrió y padeció por la Iglesia, él como apóstol de Cristo sufre y padece por la Iglesia. En torno al año 58, Pablo alcanza al fin Jerusalén. ¿Se van a cumplir las predicciones?
es bien recibido por los hermanos. Pero muchos judíos del Asia Menor han acudido a las fiestas y le reconocen en el templo. Le acusan de profanarlo y agitan a toda la ciudad. Intentan matarlo, pero la guardia romana se interpone. Le llevan ante el procurador en Cesarea Marítima. Allí habla valientemente de Cristo ante el procurador y ante el rey. Impactado, el rey Agripa ironiza: un poco más y me convences de que me haga cristiano. Y Agripa se da cuenta de que este hombre, Pablo, pues tampoco es una persona peligrosa. Pero Pablo aprovecha para predicar a Cristo. Y yo creo que esto para nosotros, para una cultura moderna como es la nuestra, que a veces los cristianos estamos un poco acomplejados, pues es un paradigma de lo que tiene que hacer todo cristiano: hablar de Cristo a tiempo y a destiempo, como dirá San Pablo, en momentos fáciles y en momentos difíciles, si es que creemos realmente que Cristo es la verdad revelada, ¿no? Los romanos parecen indulgentes, pero sus perseguidores judíos le prefieren muerto y piden juzgarle en Jerusalén. Pablo, para salvarse, recurre a su ciudadanía romana. Apela al tribunal del César. El pretorio, el tribunal, la cárcel, son para el apóstol tribunas tan buenas para hablar de Cristo como el templo o el Areópago. ¿No es arriesgado? Sí, pero para él callar sería una cobardía, una traición. Su apelación es aceptada. Es enviado pues de Cesarea a Roma. La nave está al mando de un centurión llamado Julio, que le trata con humanidad. Tras 40 días de navegación, Pablo le advierte que la mar se hace peligrosa y corren peligro sus vidas. Para entonces, el apóstol había sufrido ya 3 naufragios, tenía experiencia. No le hacen caso. Levan anclas y costean Creta. Se alza la tempestad y se creen perdidos. Pero un ángel se aparece a Pablo. No perecerá. Debe dar testimonio ante el César. Llegan a nado a la playa de Malta. Una víbora muerde a Pablo. Los nativos, al ver que no muere, le toman por un dios. Pablo hace allí algunas curaciones milagrosas. Al final de este accidentado viaje llega a la capital del imperio. Allí goza de libertad vigilada. Es una especie de arresto domiciliario que dura 2 años. Curiosamente, el emperador entonces se llamaba Nerón. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma, casualmente en una casa privada, con unos centinelas. Pero él, estando en esa casa de Roma, él continuaba haciendo su ministerio apostólico, recibía visitas, iba muchísima gente a hablar con él, sobre todo cristianos. Tanto es así que los historiadores piensan que esa no fue en ese encarcelamiento que nos habla el libro de los Hechos, no fue precisamente cuando muere, sino que salió. ¿Salió a dónde? ¿A España? Ese era al menos su deseo. En la carta a los romanos, en el año 58, Pablo escribía que tenía la intención y el deseo grande de viajar a España, con un viaje misionero. Si vino a Hispania, es muy posible que empezara por Tárraco, porque él iba a los núcleos urbanos importantes. Y Tárraco, en el momento de Pablo, era una ciudad importantísima, opulentísima, como decía Pomponio Mela, un escritor contemporáneo romano, ¿no? Los expertos lanzan pues esta hipótesis que Pablo vino a España y en concreto a Tarragona exiliado. Este motivo del exilio condicionó probablemente el éxito de la misión de San Pablo en Tarragona. ¿Qué ocurrió realmente? Los expertos discrepan. Unos aceptan el viaje a España, seguido de un nuevo periplo, un nuevo arresto y una segunda cautividad en Roma, que culmina en su martirio. Lo avalan diversas tradiciones.
Otros sostienen que la biografía de Pablo termina donde la deja San Lucas en los Hechos. En cualquier caso, la tradición afirma que sufrió 9 meses de prisión en la cárcel mamertina en Roma. Todavía se puede visitar. Uno visita esta cárcel y queda impresionado por la penuria, es decir, por las condiciones espantosas en las que vivían los presos, con agua hasta media cintura. La entrada es un hueco que se prepara en un techo y desde ahí se descuelga a los presos y desde ahí simplemente pues se les da el alimento, porque el periodo que permanecen en la cárcel es simplemente el previo hasta que se dicta sentencia de muerte en la mayoría de los casos. Viendo esta cárcel, sorprende aún más el ánimo del apóstol San Pablo, que no solo vive esto con la fortaleza que le da saberse acompañado por Cristo, sino que además anima a otros. Ya comprendía que moriría mártir por Cristo, pero yo creo que él lo vive con una alegría, con una libertad interior, con un gozo que termina diciendo que para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Tal vez Pablo, el gran mensajero de la cruz, quiso morir crucificado. No se le concedió. Ese patíbulo era una infamia para un ciudadano romano, y él lo era. La espada era más honorable para Roma. Lo decapitaron. Ese mismo día moría Pedro. Él sí consiguió su deseo. Ser crucificado, pero cabeza abajo. Era el año 67. Esta vez, Nerón se había interesado por los cristianos para hacerles pagar el incendio de Roma, probablemente instigado por él. En el lugar de su martirio, el emperador Constantino elevó una basílica que sufrió sucesivas ampliaciones, aparte de saqueos e incendios. En San Pablo Extramuros, los arqueólogos hallaron en 2006, detrás del altar, un sarcófago identificado como la tumba del apóstol. Aquí acuden peregrinos de todas las confesiones cristianas. Pero, ¿qué diría San Pablo si volviera hoy y viera esta división entre católicos, protestantes y ortodoxos? A San Pablo le dolería, pero luego buscaría producir la unidad entre los cristianos y no se andaría por las ramas. No, invitaría a todos a volver a Cristo y particularmente a volver a la Eucaristía, porque ciertamente es ahí donde está el origen de la Iglesia, y a vivir el bautismo, ese bautismo que es común a todos los cristianos y que nos hace a todos miembros de la Iglesia, aunque luego la comunión no sea plena o sea más o menos imperfecta. Pablo es siempre actual e influyente. ¿Cómo explicarlo 2000 años después? ¿Cuál era en realidad su secreto? Yo le resumiría en esa frase tan hermosa que dice: al presente vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El que vive en Pablo no es Pablo, es Cristo, de manera que ahí es donde radica su secreto. Pablo se enamoró del Dios revelado en Jesucristo. Mi vivir es Cristo. Yo creo que ahí está el secreto. Un secreto que Él quiso revelarnos a todos. Vivir en Cristo. Ese fue el sentido de su vida. Nada más, hermanos. Vivid alegres, buscad la perfección, animaos unos a otros, vivid en armonía y en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.